Hola, buenas noches. Os voy a presentar mi proyecto de joyería contemporánea que se llama MIM, que es el diminutivo de mínimo. Empezó hace 4 años y primero me quedé con el caos y el orden para empezar, y luego me di cuenta que la reducción era muy importante en mi trabajo. Entonces acabé poniéndole este nombre C, para que me quedara muy claro que para aquí es para donde ir, para la reducción. Aquí tenéis un poco un gráfico de, al principio partí del punto y la línea, que fue como la constante, y luego creé todo de variantes. Aquí tenéis el primer collar que hice, es de oro, y siempre repito el mismo eslabón. Casi que lo que quiero es ser muy simple y irme a buscar la esencia. Entonces, al principio quise crear unas reglas muy concretas que me ayudaran a tener mi propio orden, porque soy muy caótica. Luego, aquí tenéis otra variedad que es un poco más vistosa. Trabajo con oro por la resistencia del metal. Estamos hablando de un hilo de 0,35 milímetros, o sea, es muy pequeño, pero como podéis ver, sí que se ve de alguna manera. Entonces, mi idea era siempre repetir lo mismo al principio, como que tenía un poco de miedo y me quedaba con las reglas que creé. Aquí podéis ver que con el tiempo no es que perdiera el miedo, pero seguí investigando formalmente, siempre desde el punto de la línea, variando desde la largada de las líneas hasta las terminaciones de cada uno de los eslabones. Y entonces empecé en el 2009, no hace mucho, a ser un poco más atrevida, y empecé a hacer distinciones en los patrones, que cuando te lo pones queda como un destello, aquí muy bonito. O luego introduje el titanio, que será la siguiente foto, que me enseñó que podía aceptar el error como parte del proceso. Aquí ya me volví bastante valiente y empecé a alargar las líneas, y ya no era todo lo mismo, sino que todo cambiaba un poco como la vida, y a veces estamos muy intensos y a veces no, pues lo mismo. Esto es yo acercándome más cerca, es en Estonia, que es donde hice el proyecto, y después de haber creado todo este universo de patrones MIM, empecé a querer ser un poco más concreta y me quise acercar más. Pero no quería perder las bases, así que decidí continuar con el primer eslabón y construir un cuadrado, que después con el otro cuadrado me llevó al final a construir un cubo que era así de grande, y pensaba, uff, esto es muy grande. Es verdad, ¿eh? Pero pensé que me lo podía poner por la cabeza, pero era demasiado raro para mí. Entonces pensé, pero esto es interesante para empezar a deformar un poco la forma, y todo lo que es regular, que pase a ser un poco más irregular, pero ya veis que depende de cómo fue muy irregular. Siempre había unas constantes que hacían que pudiera pasar por la cabeza, pero luego lo que no era necesario que fuera constante se convertía en variables. Pues aquí tenéis a la derecha, tenéis un dibujo de dónde parto para construir esto, y yo nunca sé qué pasará. Me lo imagino, lo dibujo y luego lo construyo y sale esto. Y como veis, cuando lo pones en una modelo como ella, que va muy bien. Es muy frágil, pero a la vez es muy grande. O sea, es un poco entre... el titanio para esto me ha ido muy bien porque es mucho más resistente que el oro. Aquí os he puesto un poco la gráfica de los primeros cubos que hice. Luego decidí que podía dividir la línea, como que empecé a librarme de las reglas, y al dividir la línea, que fue entre 2, entre 3, me quedaba luego con una parte, luego con 2, y aquí veis cómo queda con la línea dividida entre 2, que parece, sigue siendo un cubo, pero ya empiezas a perder qué es esto.
y cuando lo ves puesto, en realidad gana mucho como joya y pierde mucho como cubo, porque si lo es que ahora vendrá, y pienso que aquí fue una sorpresa, porque era como, uy, estoy haciendo joyas, pero yo pensaba que estaba haciendo cubos. Pero no, en realidad mi pretensión sí que era hacer joyas, porque siempre he pensado que estos son objetos para llevar y no joyas realmente para ponerse. Y esto es el proyecto que he trabajado ahora, que solo os he traído 2 fotos. Se llama Polimine y es con la idea de los poliedros. He trabajado con las otras formas. Os he traído un tetraedro y un icosaedro. Esto es pura geometría todo, que es un poco como la base de la creación en muchos aspectos. Yo ya sé que lo estudiamos en historia del arte y todo, pero yo lo he vivido y lo he entendido. Este es el tetraedro, que para mí es la forma más bonita porque es súper simple. Y este es el primer Max, porque es tan complejo que necesité, no podía reducir de ninguna manera, así que tuve que hacerlo muy grande. Así que todos los triángulos que son 20 te los puedes pasar por la cabeza y te puedes poner el collar de muchas maneras, aunque sea un icosaedro, no un collar. Al final, se trata solo de